Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amados, que Dios los bendiga en esta tarde. Dios los bendiga grandemente. Deseo que hayan pasado una hermosa y bendecida semana. Esta tarde vamos a iniciar la transmisión del consejo de la palabra. Y estamos viviendo en un mundo, vamos a decir, donde el tiempo pasa rápido. Y estamos a mediados de marzo. El tiempo, dicen, el tiempo vuela. Donde se requiere, especialmente de los creyentes, la virtud de la paciencia, ¿verdad? Hoy estaremos hablando de algo muy importante en relación a que hay actitudes que debemos dejar cuando esperamos algo de Dios. Vamos a orar. Mi amado Dios y Padre Celestial, te pido, Padre, que bendigas a los que ya están conectados o a los que se van a conectar, a los que tú has decidido para que este día reciban el consejo de tu palabra. Te pido que los bendigas, que abras, oh Dios, el corazón y la mente de cada uno de ellos, para que tu palabra pueda hacer la obra para lo cual será enviada. Que tu Espíritu Santo tome el control de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, y que nada ni nadie tome el lugar que le corresponde a tu palabra. Que mis emociones no transversen y que tu palabra sea expuesta conforme a tu propósito. Que tu Espíritu Santo la administre en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de los oyentes, para que esta semana que estamos iniciando podamos poner en práctica el consejo tuyo. Bendice lo que ya es bendecido, pero bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de los que van a tomar el tiempo para detenerse y poder escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de que tú hables a nuestra vida. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿A cuántos les gusta el tener que estar esperando a alguien o esperando algo que le van a dar? ¿A cuántos? ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia de que en el momento en que necesitamos esperar, nos damos cuenta que nos desesperamos? Dice un dicho, el que espera desespera y se le pone la cara como color de pera. Verdoso, un blancucho como verdoso. Y sabe una cosa, que a los varones, a la mayoría de los varones nos ha tocado, la hembra no, la mujer no. La mujer, porque se tiene el concepto de que la mujer es lenta y que va y se arregla y se pinta y está aquí y empieza a cantar. Ay, qué bonito soy, qué bonito, cómo me quiero, cómo me gusto. Pero también los varones tenemos cola que nos pisen. Pero en este caso, vamos a hablar de lo que nos ha sucedido a muchos varones. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía su novia y la invitaba al cine? Y usted se ponía de acuerdo, mira,
Te voy a esperar en las 7 y la Broadway, allí en la entrada donde está la cafetería Clinton. Allí te voy a esperar. Nos vamos a ver a la 1 de la tarde. Y pasaba el tiempo. Allí, muchos, como yo, comprábamos un botecito en la farmacia de enfrente, un botecito de vinaca. Y estábamos ahí poniéndonos vinaca para eliminar el mal olor de estar en la espera. Otros mascando chicle, pero otros que el hábito de mascar chicle no lo dejaron. Se vinieron, entraron a la vida cristiana recordando aquellos tiempos cuando mascaban chicle en la esquina esperando a la novia. Y están en las iglesias, en las congregaciones, mascando chicle. Pero otros se ponían a fumar. Tanto el cigarro como el chicle se ha usado por años tras años. ¿Para qué? Para pasar el tiempo, para esperar a alguien. Por eso el que masca chicle en las congregaciones, algunos van para pasar el tiempo y se entretienen saboreando la saliva agria que después le llega a los intestinos y le causa úlceras intestinales. Pero el punto no es ese, el punto es de que nosotros llega la muchacha, estamos esperando y la muchacha llega y lo primero que hace la muchacha es ver el rostro de su novio y empieza a darle explicaciones. Fíjate, mi amor, de que mi mamá me puso de condición de que si yo quería salir tenía que lavar los trastes. Y por eso, pero no me tardé mucho, ¿verdad, mi amor? Y el novio, para presumir, le dice, no. Pero en su mente está pensando, diciendo, mejor no te hubiera invitado, mejor me hubiera ido con mis amigos. Porque somos impacientes. Esa naturaleza está en nosotros, la impaciencia está en nosotros, amados hermanos. Es algo que se da hasta en las mejores familias. Le pongo un ejemplo, Abraham y Sara. Y si Abraham viviera, diría, ¿por qué todo el tiempo me echan la culpa a mí como se la echan a Adán? ¿Verdad? Porque va a decir, diría Abraham, me echan la culpa de algo que yo no pedí. Pero bien que se lo comió, porque ¿a quién le dan pan que llore? ¿Por qué? Porque Sara, impaciente, dijo, por aquí es más derecho. Y ve el problema que hay entre árabes y judíos, porque todos los descendientes de ismaelitas, todas las tribus, todos los gobiernos, vamos a decir, las ciudades que no son judías, son descendientes de Ismael. Y ve el problema que hay hasta hoy en día. Por la impaciencia de Sara. Porque eso se da en las mejores familias. Se impacientaron y tomaron, vamos a decir, el camino más corto, según ellos. Pero mire el problema, las consecuencias. ¿Ok? Estamos hablando de la impaciencia. Y lo opuesto es ser pacientes. Por eso cuando Jesús dijo, lo traigo a la reflexión porque Jesús dijo en Mateo 24:7, el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar es tener paciencia, mantenerse con paciencia, ¿cierto? Pero aquí en Mateo está hablando de la gran tribulación. Cuando sea la gran tribulación, usted, si verdaderamente tiene a Cristo en su corazón y usted es salvo, usted no va a estar aquí.
Y esta profecía la dijo Jesús a los judíos, para el pueblo israelita. Y muchas veces cristianos hemos aprendido y algunos han enseñado de que cuando el Señor dijo en Mateo 24:7, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se lo acreditamos a que el cristiano tiene que perseverar para ser salvo. Mentira. Porque entonces sería por obras. Usted tendría que hacer algo para usted recibir la salvación. Y no es así. Usted persevera no para alcanzar la salvación. Usted persevera porque ya es salvo. No persevera para alcanzarla, sino para dar a conocer de que la salvación que usted tiene amerita el mantenerse en el camino del Señor. Pero usted ni yo estamos perseverando para ser salvos. Y aquí el versículo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando Jesús, el que se mantenga, el que resista, el que crea en mí, en que yo voy a volver, ese va a ser salvo. Pero está hablando de la gran tribulación. Y usted no se cuente si es que el Espíritu de Dios está en usted. Ahora, vuelvo a recalcar, el texto no está hablando que para ser salvo hay que perseverar. No, usted persevera porque es salvo. Y usted es salvo por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Por eso esta tarde quiero compartirles solamente dos cositas. Porque siempre digo que el tiempo, y siempre llego 45, y algunos se pueden aburrir y darle vuelta a la página, lo que sea. Y lo que me interesa es de que el mensaje quede plasmado en su corazón y en su mente, para que usted medite en el transcurso de la semana. Dos cosas que le voy a entregar en esta tarde. Cuando usted está esperando algo de Dios, lo primero que nosotros tenemos que evitar, amados hermanos, es la actitud de impaciencia. Estoy en Juan capítulo 11 y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, versículo 6, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se vio como que a Jesús no le importó. ¿Cierto? Y el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, ¿por qué, amados hermanos, la indiferencia de Jesús? Es probable que cuando le avisaron, ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro había muerto. Y el Señor dice: esta enfermedad no es de muerte. Pero después el Señor les aclara y les dice: Lázaro murió. Amados, ¿qué significa esto? Significa que para que usted y yo recibamos algo de Dios, tenemos que quitar la impaciencia, porque Dios hará siempre las cosas en el tiempo de Él y no en el nuestro.
¿Ok? ¿Por qué? Porque la impaciencia nos enceguece, nos hace decir cosas que después nos avergonzamos. Y siempre he dicho, con todo el respeto que usted me merece, siempre he dicho, no me doy golpes de pecho. Y esta vez, hoy en la mañana, lo viví otra vez y el Espíritu me lo recordó. Pero esta semana, el Espíritu me aplicó lo que yo estaba plasmando en el mensaje. ¿Ok? Y doy gracias a Dios. Créame sinceramente de que me gozo, me río y glorifico a Dios porque le digo gracias, Señor. Gracias. Porque no hay mensaje que no envíe a mis hermanos que tú no me lo traigas a la memoria cada día. ¿Okay? La impaciencia, amados hermanos, afecta nuestra salud. Muchas personas por la impaciencia se les eleva el azúcar, les da taquicardia, tienen alta presión, ataques de ansiedad. Sí. Porque la impaciencia afecta la salud, afecta nuestras emociones. Claro, afecta nuestra vida espiritual, porque estamos deshonrando o desnegando lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros, pero afecta nuestras emociones, y se lo pruebo bíblicamente. Números 20:11. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dijo, porque el pueblo de Israel estaba renuente y estaban peleando y venían contra Moisés y contra Aarón. Y a Moisés, a pesar de que fue encontrado por Dios como el hombre más paciente de la tierra, mas sin embargo, lo picó el alacrán, porque en ese momentito se enojó tanto y Dios le dijo, háblale a la roca y ella te dará de su agua. ¿Qué hizo Moisés en el momento de la impaciencia? Agarró la vara y le metió 2 chicotazos. Dios le dijo, háblale. Él decidió golpear la roca que simboliza a Cristo. Y eso tuvo consecuencias. La historia usted la sabe, que no entró a la tierra prometida. Por la impaciencia. ¿Cómo la ve? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos perdido por ser impacientes? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios? Y recuerde de que Dios tiene 3 respuestas: sí, no o espera. Pero cuando llega a espera, muchas veces nosotros no queremos esperar. ¿Cuántas cosas hemos perdido por ser impacientes para con Dios? Planes truncados, oraciones sin respuesta. ¿Por qué? Porque esperamos que en el momento que le pedimos a Dios algo, caiga como el maná del cielo. Dios tiene un tiempo para todo, pero Dios siempre llegará a tiempo. ¿Qué pasó? Mire, el versículo 15 dice, en el 14 Jesús les declara y les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Me alegro por vosotros de que tuvimos que esperar para que ustedes vean la gloria de Dios, para que ustedes crean. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que el milagro que usted y yo estamos esperando de Dios, basado en el problema, en la angustia que agobia nuestro ser, está en manos de Dios y Dios lo resolverá a su tiempo. ¿Se acuerda de la boda de Canaán?
Ese es el punto, el meollo del asunto, donde la Iglesia Apostólica Romana se apoya para decir de que hay que pedirle a María para que María, como es la madre de Jesús, no dice de Cristo, de Jesús, le va a ordenar a Jesús que le dé lo que usted quiere. Allá, eso es los apostólicos romanos. Usted sabe de que no es así. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Lo dice en el nombre de María. Pero esa es la ideología, ese es el dogma. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta de que María no tiene mucho tiempo de estar en el cielo. Porque supuestamente, el 15 de agosto de 1950, de acuerdo al Papa Pío XII, María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces allá está como esposa de Dios. Entonces lo que usted y yo le pedimos lo que los romanos le piden a María, María le dice a Jesús: oye, Ruperto necesita trabajo, ábrele puertas. Pero no es así. ¿Por qué? En la boda de Canaán, ¿qué le dijo María? Oye, no tienen vino. ¿Y qué le dijo Jesús? Oye, ve acá, ¿qué te pasa a ti? Mi hora no ha llegado. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Mi hora no ha llegado. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Dios tiene un tiempo para todo. Pero muchas veces en la impaciencia, usted y yo cometemos muchos errores que después nos arrepentimos. Les repito, esta semana yo me arrepentí como no tiene idea. Porque abrí mi boca, que solo me faltó cantar: ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. ¿Por qué? Porque después es lo que yo dije, vino contra mí. ¿Okay? Por la impaciencia, amados hermanos. Y yo no soy el único. No soy el único. Yo me pongo al nivel suyo porque yo tengo que identificarme con usted. Porque la desaveniencia, los problemas, las debilidades que usted tiene, las tengo yo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Mire, no importa cuántos textos usted le envíe por WhatsApp a Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Porque la impaciencia, amados hermanos, retarda las promesas de Dios. Cuando nos impacientamos, entonces dice Dios: bueno, a la línea, vas a tener que esperar más. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide que seamos pacientes? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito, y el propósito es de que usted y yo crezcamos en fe y glorifiquemos su nombre. O sea, que sea cual sea la angustia, el problema que está agobiando ahorita su mente, su casa, usted y yo debemos de mantenernos con toda la confianza en que Dios siempre llega a tiempo. ¿Qué? Pero tenemos, amados hermanos, que recordar la palabra. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero dice pacientemente. Pacientemente. Esperé en Jehová. No esperen el vecino, no esperen la familia, no esperen el amigo. Esperemos en Jehová, esperemos en Dios, y Dios escuchará nuestro ruego. La segunda cosa que tenemos que evitar, una actitud de queja y de reclamo. Vea el versículo 20, lo que dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle allá a la entrada de la aldea, pero María se quedó en casa.
¿Por qué? Se quedó haciendo caprichitos la niña. Se quedó resentida, que no quiso ir a recibir a su amigo. ¿Por qué? O diría, total, ¿para qué? Si ya se murió, ¿para qué viene ahora? ¿Ok? Muchas veces nosotros decimos igual. ¿Para qué? Total, ni quería. Amados, María es la figura de muchos creyentes, ¿ok? Que se resienten con Dios, piden oración a los demás hermanos por sus problemas y ellos parten con una indiferencia que cuando ven de que Dios no les responde en el momento, se van de la congregación y ¿qué es lo primero que dicen? Ahí no está Dios, porque Dios no les respondió. Porque Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, dice el mal dicho. Amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos reclamar y podemos hacer tantas cosas y no vamos a resolver nada. Con la indiferencia hacia Dios, el descuidar nuestra vida espiritual, el dejar de un lado la palabra de Dios por medio de la cual somos instruidos, no va a cambiar el orden de las cosas que Dios tiene para usted. Así de sencillo. ¿Qué dijo Marco? En el versículo 21. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reclamándole, reprochándole. Ahora, ¿para qué vienes, Jesús? Te abrimos nuestra casa, comías con nosotros, decías que eras nuestro amigo, nosotros hemos considerado de que tú eres nuestro amigo y ahora que aquel a quien amas se murió, ahora apareces después de muerto. ¿Ahora para qué? En otras palabras le estaban diciendo, vete a freír espárragos. ¿Ahora para qué? No te necesitamos. Y María aparece en el versículo 32. Fíjese. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, se le pasó el berrinche. Reaccionó y dijo, no, un momentito. No puedo ser así. Algo va a salir de esto. Mejor voy. Y mi mío va. ¿Y qué le dice? Al verle, se postró a sus pies. Fíjese, lo primero que hizo, ya no usó el antagonismo, ya no usó el resentimiento, sino que ahora va y se humilla, dobla sus rodillas y le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted se da cuenta, las dos hermanas dijeron lo mismo. Porque ellas pensaron que porque era Lázaro, Jesús iba a dejar las sandalias en el camino, iba a salir corriendo, trotando para llegar pronto. Y lo que mostró Jesús fue indiferencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene en control todas las cosas. Muchas veces nosotros, amados hermanos, que porque somos hijos de Dios, queremos altercar con Dios, queremos decirle lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Y todo lo basamos en que en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús será hecho, pero usted y yo tenemos que cumplir ciertos requisitos, como son el acercamiento a Dios, porque entre más cerca usted y yo estemos de Dios, más cerca estará lo que usted y yo esperamos de Dios. Pero si en vez o en lugar de buscar la presencia de Dios en oración, en la estructura de la palabra, estamos alejándonos de Dios y lo que usted y yo hemos pedido se va a ir alejando también.
No es solamente usar el nombre, porque acuérdese, no podemos jurar en nombre del Dios en vano. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, pero con sus hábitos, con sus acciones, con sus palabras, con su manera de actuar, usted y yo, poniéndome en cuenta, estamos negando que conocemos a Dios. Entonces no importa que digamos en el nombre de Jesús, no importa. Lo que importa es de que nuestra vida, nuestra relación con Dios va a hacer la diferencia para que usted y yo recibamos lo que hemos pedido. Repito, usted y yo estamos en la misma barca, tenemos los mismos problemas posiblemente, o tal vez yo tengo peores que usted. Pero tenemos que darnos cuenta de esto. Las quejas y los reclamos no van a ayudarnos a nosotros como cristianos. Podemos quejarnos todo lo que querramos. ¿Saben cuál fue el problema de los israelitas? No fueron los filisteos, no fueron los amalecitas. No, ese no fue el problema. Ese no fue el problema. El problema fue la lengua de ellos, de estar altercando contra Dios siempre, de estar quejándose de Dios, como muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Y sabe por qué él sí? Porque es un cristiano que está honrando a Dios, está obedeciendo a Dios, está en obediencia, ¿okay? Está siendo fiel a Dios en su entrega, en su relación, en su fidelidad, y pide con humildad. El contraste de María. María oyó que venía Jesús. Dijo, yo no voy a salir a encontrarlo. Pero después, la actitud fue diferente. Fue y se postró, humillándose, y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero con humildad. Hay cristianos que le piden a Dios con humildad, sin reclamar derechos, porque lo peor que podemos hacer es decirle, ¿qué pasó, Señor? Soy tu hijo, no dice tu palabra, bla, 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 bla. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos nosotros haciendo para agradar a Dios? Si muchas veces no oramos, muchas veces no queremos ayudar, muchas veces no queremos ir a los cultos, especialmente cuando son cultos de oración. No queremos, porque eso no nos interesa. Debemos de aprender a guardar silencio y a escuchar la voz del Espíritu. ¿Se acuerda cuando Samuel, Elí lo mandó a dormir? Al rato, Samuel se levanta, va donde el sacerdote y le dice, ¿me llamaste? Y le dice, no, yo no te llamé. Y la segunda, y llega la tercera. Entonces Elí comprendió y le dijo, mira, si vuelves a escuchar la voz, dile, habla que tu siervo escucha. Y así fue. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para hablarnos, pero muchas veces nuestra insensibilidad espiritual no nos permite escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuántos somos como Samuel? Dios siempre tiene una razón en todo lo que hace. Por eso, amados hermanos, vine a decir que las quejas no son lo que activan el milagro, sino a través de la fe, por medio de la obediencia. Ve el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Estamos hablando que el milagro se realiza a través de la fe cuando nosotros obedecemos. ¿Cierto? Marta, cuando Jesús le dice, quita la piedra, lo primero que ella dice, oye, ese apesta. Y así muchas veces
nosotros, usted y yo, reaccionamos. Vemos lo imposible, pero no lo posible. Confiando y obedeciendo a la orden de Dios, el milagro se realizará. ¿Qué le está atormentando? ¿Qué favor le está pidiendo usted a Dios y que no le ha respondido? Tal vez porque estamos actuando de acuerdo a la actitud de reclamo, ¿verdad? Tenemos que dejar de reclamarle a Dios. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Tenemos que acatar lo que Dios enseña en su palabra. Pero muchas veces renegamos. La mujer le prepara la comida al marido y el marido está viendo el fútbol. Y emocionadísimo la mujer le dice, oye fulano, ya la comida está caliente, está servida. Y el hombre no escucha. Cuando va y se sienta a la mesa dice, esta comida está fría. Pues claro. Entonces, allí los dos. Una pierde la paciencia porque ya calentó la comida 2 veces. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que no podemos nosotros decir, como dijo Marta, porque hay, ya sea hombre, sea mujer, sea jóvenes, decimos muchas veces, vemos lo imposible, pero no lo posible, no vemos lo que Dios puede hacer. Y muchas, es más, madres que dicen, ay, mi hijo, no hay quien lo cambie. Yede ya, dijo Marta. Porque Marta vio lo imposible. Cuando dijo el Señor, quita la piedra. Y ella dijo, es de 4 días. Yede ya. A ¿quién le va a cambiar el carácter? Dice la madre, yede ya. ¿Quién le va a quitar el vicio al marido? Yede ya. Y dice, la enfermedad que tengo, nadie me la puede quitar. Yede ya. Y este servidor esta mañana al iniciar el día en oración con Dios, el Espíritu se lo vino y se lo puso acá, porque también este servidor esta mañana metió la pata. ¿Por qué? En medio de la oración le dije, Padre, tú sabes del problema que estoy teniendo en esta situación y no puedo resolverla. Cuando viene el Espíritu y me dice, yede ya. Ahí mismo di vuelta y le dije, perdóname, Señor, estoy como Marta, viendo lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en el versículo 40, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Fíjese, me estoy poniendo como ejemplo, ¿ok? Porque al mejor cazador se le va la liebre. Si usted encuentra pastores de que presumen de que todo les va viento en popa, son falsos. Porque todos tenemos un tendón de Aquiles. Yo en la mañana, en la madrugada, doblando rodillas, iniciando el día, presentándome ante Dios en mi devocional. Pero al final hice como el pato, el que no se zurra en la entrada, se zurra en la salida. Al final salí con mi domingo 7 y le dije, mira el problema que estoy, Padre. No lo puedo resolver. Inmediatamente el Espíritu, sin tardarse, trajo el rema acá. Yede ya. ¿Ok? Amados hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque no importa el problema que usted tenga, no importa la situación en la que usted esté, usted y yo debemos de aprender a esperar en Dios, porque Dios siempre llegará a tiempo. No veamos lo grande del problema, veamos lo grande que es nuestro Dios. Y por eso en esta tarde Dios nos hace una pregunta a usted y a mí, de acuerdo a Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. Y ese es el meollo del mensaje. Atesore este texto para que en el transcurso de la semana, si usted mira nublado, que mira opaco, que viene rayos y centellas, que mira de que no hay solución a su problema,
Piense en lo que dice Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuál es el problema que agobia su vida, que lo angustia, que lo desanima, que lo entristece, que lo deprime, que le quita el sueño? Piense, Jeremías 32:27. Esta semana, bajo cualquier circunstancia en las que nos encontremos, debemos recordar la pregunta de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Hay algo imposible para Dios? Y evitemos las malas actitudes de decir, como dijo Marta, yede ya. Genio y hechura hasta la sepultura, yede ya. Oh no, pero es que este no quiere ir y este que es aquí, que es acá, que no sé qué. A este nadie lo quiere cambiar, nadie lo va a cambiar. Él es así, así y así. Yede ya. Porque Jesús dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el carácter de su esposo? ¿Cuál es el carácter de su esposa? ¿Cuáles son las reacciones de ellos? ¿Cuál es el carácter de sus hijos que llegan tumbando puertas y exigiendo comida sin trabajar, sin aportar a la casa? Y usted está cansado y dice, ay Dios mío, este muchacho no hay quien lo controle. Quede ya, porque si usted cree, verá la gloria de Dios. Recuerde, Jesús siempre llega a tiempo. Tome el consejo de la palabra de esta tarde. Recuerde la pregunta de Dios en Jeremías 32:27. Cada vez que nos encontremos en una vicisitud, recuerde, ¿hay algo imposible para Dios? Y camine con Él. Que Dios los bendiga. Padre Celestial, gracias te doy por cada uno de los que van a escuchar tu palabra. Te ruego, mi Dios, de que tu Espíritu Santo la aplique conforme a nuestra necesidad. Pero te pido, Señor, en este momento, de que tú bendigas a cada uno de los que van a recibir el consejo. Que tú bendigas, oh Dios, su casa, su familia, su aceite como su harina. Bendice sus vidas y permite, oh Dios, que caminemos confiando siempre en ti y confiando también, oh Dios, en que nosotros necesitamos acercarnos más a ti. Padre, en tus manos encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos en Texas. Bendice la familia de mi hermana Ana. Cuídalos, guárdalos y sé tú, oh Dios, dirigiendo su vida para que todas las cosas que emprenda salgan fructíferas. Bendice, oh Dios, a mi hermana allá en Canadá. Por sus hijos te ruego. Tú sabes cuán difícil muchas veces es cuando los hijos ya están fuera del techo, que piensan, tienen ideologías diferentes a las bases primordiales de los padres, pero te ruego que pongas siempre la sabiduría, la paciencia, el carácter y la determinación en tu hija para que termine de cumplir con lo que tú le has encomendado. Bendice su casa, bendice su mesa, toma control de su salud. Y gracias, mi Dios, por permitirme, Señor, predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.